Desde la conversión de Constantino hasta el establecimiento de la Iglesia romana como autoridad eclesiástica, es posible notar que varios conceptos, doctrinas y rituales practicados por otras religiones fueron siendo agregados a los principios practicados por el cristianismo primitivo. El concepto de la transubstanciación, el culto a la diosa madre, ahora siendo impuesto a María, la veneración del Día del Sol, son algunos ejemplos de prácticas incorporadas a este nuevo cristianismo. Otro concepto importante establecido, y que aún hoy es muy respetado entre varias religiones cristianas, fue el aumento del panteón cristiano. Primeramente, la divinidad era una sola compuesta por tres personas: Dios, Jesús y el Espíritu Santo. El nuevo cristianismo romano ahora presenta una serie de ayudadores a esta única divinidad, que inclusive son dignos de veneración: los santos. ¿Qué papel espiritual en la vida del cristiano estos personajes pasaron a tener? La veneración a María tiene su origen en el paganismo o en las religiones alternativas que había en el antiguo cercano oriente. Igualmente, la veneración a los santos tiene su origen en la veneración de seres especiales, ya sea ángeles o en algunos casos llamados demonios o espíritus, o en el caso de los egipcios tenían amuletos con escarabajos, nombres de faraones que eran venerados como dioses. Así que el Partenón de posibilidades de deidades era amplio, de acuerdo a la necesidad que tuvieses, pues había un Dios que podía satisfacer esas necesidades. En el caso de los griegos tenían también una multiplicidad de dioses. En el caso del cristianismo se le atribuyen las características o virtudes que tenían estas deidades paganas ahora a santos, a los cuales se le pueden pedir favores especiales. En la antigüedad, pues se le pedía Esculapio, el dios de la medicina, y entonces ahora se le presenta a un santo que le puede ayudar a aquellos que son médicos. En el caso de Neptuno, era el dios del mar, pues ahora tenemos un santo para aquellos que son pescadores o aquellos que son marineros. Y así sucesivamente, no solamente santos que aparecen o personas con identidad que pueden ayudar a aquellas personas que se encuentran en la tierra, sino que María también cobra características de acuerdo a las necesidades o a los pueblos donde es introducida. Así que tenemos alguna aparición de la Virgen María en relación con aquellos que veneraban la fe musulmana, a Fátima en la península ibérica. Tenemos diferentes nombres para María de acuerdo a los lugares donde se adaptaba la diosa para las necesidades o el contexto de ese pueblo. Algunos cristianos en la época rechazaron la veneración a María, a los discípulos y a los principales apóstoles y evangelistas. Pero con el tiempo, esta práctica creó raíces en el cristianismo que duran hasta la actualidad. Muchos cristianos en sus casas tienen estatuillas de la Virgen, de sus santos apreciados, y rinden oraciones y cultos a ellos. ¿Serían los milagros y las apariciones de los santos evidencia suficiente para justificar su adoración? ¿Acaso no dice la Biblia que solamente a Dios adorarás y no harás para ti imagen alguna? ¿Qué conclusiones se pueden sacar al respecto? La evidencia mayor para estos cultos está en la experiencia, los milagros. Es innegable uno poder enfrentarse ante alguien que padecía un cáncer o que tenía algún tipo de enfermedad y ver que esa persona fue sanada después de haber hecho una promesa a un santo o a María. La evidencia médica ya desde los tiempos antiguos y aún en tiempos modernos es difícil de rebatir. Existen y suceden estos milagros. Hay apariciones. Sería irresponsable dudar de la sinceridad de alguien que ha visto algo o ha tenido una experiencia sobrenatural. Pero la Biblia ha sido muy precisa en establecer que no son las experiencias las que determinan cuál es la verdad. Es la palabra de Dios la que determina cuál es la verdad. Aun si nosotros vemos fuego del cielo,
no significa que eso es verdad. Se trata de un así dice Jehová, la evidencia escritural, lo que dice la palabra del Señor. Un escrito está es lo que determina qué es correcto o qué es falso. Únicamente un escrito está en lo que nos puede dirigir hacia la verdad. La preservación de la verdad, de los principios primitivos del cristianismo, siempre fue puesta a prueba. Las Escrituras, desde los primeros siglos, ya alertaba que el mal operaría de tal forma que, si fuese posible, engañaría hasta los escogidos. El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, revela de forma sorprendente cómo de aquel momento en adelante la historia del cristianismo sería escrita. El libro presenta cómo la fe cristiana vacilaría, cómo los engaños surgirían y qué poderes políticos y religiosos se levantarían con la finalidad de impedir que la verdad se mantuviera pura hasta el final. Los primeros capítulos del Apocalipsis son el comienzo de la alerta para el futuro de la fe cristiana. Allí son presentados 7 mensajes de corrección y esperanza, útil para las iglesias de aquella época y también para todos los cristianos que desde entonces lucharon por preservar la verdad. La Biblia profetiza que estos movimientos iban a tener lugar. En el caso de los mensajes a las 7 iglesias, cuando se habla acerca de la iglesia de Pérgamo, ya se da la idea de que estos movimientos iban a tener lugar. El culto al emperador o la sinagoga de Satanás, también la introducción de Jezabel, esa mujer que se introduce a la iglesia haciendo referencia al culto a María y a la veneración de los santos, en la doctrina de Balaam. Ya el libro de Apocalipsis presenta o prepara a los cristianos para lo que iba a suceder, y el antídoto hacia esa nueva fe o a esa corrupción de la fe antigua es volver. Hay 7 mensajes, hay 7 promesas, hay 7 cartas que invitan a los cristianos a estar conscientes de que esto ha de suceder, pero que ellos tienen esperanza si se arrepienten de esos caminos. El ministerio de Jesús cambió el rumbo de la humanidad. Las Escrituras ya profetizaban que un sacrificio redentor vendría y que solamente a través de él sería posible alcanzar la eternidad. Aunque muchos mitos, creencias y supersticiones hayan surgido, las evidencias existentes comprueban la veracidad del relato bíblico. Actualmente, el cristianismo es una de las principales religiones del mundo, aunque está compuesto por miles de denominaciones distintas, cada una profesando poseer la verdad. En medio a tantas interpretaciones, la única esperanza es seguir los pasos de los discípulos y de los cristianos perseguidos, aferrarse a los principios primitivos del verdadero cristianismo.